Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Eliseo habría visto en Elías a un maestro cabal, íntegro, a tal punto que decidió dejar su vida familiar para seguirlo y aprender de él. La escena muestra que Eliseo consideró su alejamiento como una consagración a una vida de desprendimiento y aprendizaje. Así comenzó a ser discípulo. Iniciamos nuestra celebración cantando. Vamos cantar, cantemos en la paz en mi Señor Jesús, y que el amor de Dios se torne en nuestras vidas luz. Está bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. Está bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor, exaltar a un Dios de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos con nuestra Eucaristía. Nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios y Señor, de quien proceden todos los bienes, escucha nuestras súplicas. Concédenos que, inspirados por ti, pensemos lo que es recto y guiados por ti lo llevemos a la práctica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. Elías partió del monte Horeb y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Delante de él había 12 yuntas de bueyes y él iba con la última. Elías pasó cerca de él y le echó encima su manto. Eliseo dejó sus bueyes, corrió detrás de Elías y dijo: déjame besar a mi padre y a mi madre, luego te seguiré. Elías le respondió: sí, puedes ir.
¿qué hice yo para impedírtelo? Eliseo dio media vuelta, tomó la yunta de bueyes y los inmoló. Luego, con los arneses de los bueyes, asó la carne y se la dio a su gente para que comieran. Después partió, fue detrás de Elías y se puso a su servicio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres la parte de mi herencia, Señor. Tú eres la parte de mi herencia, Señor. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Yo digo al Señor, Señor, tú eres mi bien. El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz. Tú decides mi suerte. Tú eres la parte de mi herencia, Señor. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye mi conciencia. Tengo siempre presente al Señor. Él está a mi lado. Nunca vacilaré. Tú eres la parte de mi herencia, Señor. Por eso mi corazón se alegra. Se regocijan mis entrañas y todo mi ser descansa seguro. Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás que tu amigo vea al sepulcro. Tú eres la parte de mi herencia, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no jurarás falsamente y cumplirás los juramentos hechos al Señor. Pero yo les digo que no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey. No jures tampoco por la cabeza, porque no puedes convertir en blanco o negro uno solo de tus cabellos. Cuando ustedes digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no, todo lo que dice de más viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy la palabra del Señor, la enseñanza es que nuestra misma palabra debe ser una palabra bien comprometida. Por eso termina diciendo, ¿verdad? Cuando ustedes digan sí, que sea así. Cuando digan sí, que sea así. Derecho bautizar, que lleva. Derecho bautizabio. Responde mina. De yupeo y a tu conciencia. Sí, a bautiza. Ah, entonces dijiste sí en tu bautismo. Por lo tanto, cuando digas sí, tiene que ser sí. Anijo pela nepocane, la nemondan de corrupto, a nevandio y cobervina. Entonces quiere decir que nos llama hoy al Señor a volver a retomar esa palabra de compromiso. Tiene que ser una palabra de la que dimos nosotros que se tiene que volver a vivir ahora. Lo que el discípulo dice debe ser justamente entonces lo que piensa. ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que nosotros sabemos de Dios? ¿De qué nos hemos nutrido? ¿O en qué nos vamos comprometiendo como cristianos? Y lo que piensa debe estar de acuerdo con el proyecto de Dios. Es decir, el proyecto de Dios, queridos amigos, solamente lo vamos a saber en la medida en que nosotros también
nos acercamos a Dios. ¿Cómo yo puedo saber la propuesta de alguien si yo nunca me acerco, si yo nunca leo? Esta es nuestra hoja de ruta. ¿Cómo yo puedo llegar al final del destino de esta ruta si yo no conozco, no tengo mi GPS para dejarme dirigir y llegar hasta el Señor? Este es nuestro GPS, la palabra de Dios. Pero entonces ahí luego ya entra el primer compromiso. Porque si nosotros queremos vivir, queridos hermanos, y llegar a buen destino, a buen puerto, tenemos que ponernos las estrategias. La Biblia, queridos hermanos, y eso tenemos que entenderlo bien, porque normalmente por las influencias sectarias, protestantes, entonces se nos presenta una Biblia muy mágica. La Biblia no es magia, la Biblia es estrategia. Es un libro que te muestra el camino, que te llama a un compromiso. Es un libro pedagógico que te enseña. Y te va poniendo a través de los géneros literarios, porque lo que vamos encontrando aquí son narraciones, parábolas, cuentos, anécdotas, experiencias de vida, reflexiones, filosofía, ¿entienden? Eso es lo que aquí vamos encontrando, una experiencia de un pueblo que sintió la gracia de Dios, y entonces ahora dice, y por lo tanto, si ustedes dicen sí, hagan. Entonces el sí que nos lleva al sí. Cumplirás, por lo tanto, los juramentos hechos al Señor. Yo les digo verdaderamente que no luego ni jure, no hace falta luego ni jurar, dice, de ningún modo, ni por el cielo, ni por el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey. No jures tampoco por tu cabeza, porque tú no tienes la capacidad de convertir en blanco o negro uno solo de tus cabellos. O sea que el juramento en este sentido, la ojurago ya puinte mao la ojurase, y ya puante la ojuraja y testigo ahí. Entonces quiere decir, queridos amigos, que aquí nos está llamando la palabra de Dios verdaderamente a tomar conciencia de nosotros mismos. La palabra de Dios que nos llama a nosotros a entender, a saber, a comprender. Entender, saber. Y desde ahí entonces vamos a aferrarnos. En la medida en que nosotros nos aferramos a esta gracia del Señor, en la medida en que nosotros, por lo tanto, nos ponemos seriamente y decimos, Señor, quiero hacer este camino que me estás proponiendo, pero porque estoy convencido. Entonces no hace falta cosas externas por las cuales tengo que jurar, ¿entienden? Sino que yo mismo me propongo con la gracia de Dios. Me he comprometido. El compromiso ha sido con Dios. Padre, se cortó tu audio ahí. Hola. Estaba diciendo, me he comprometido con la gracia de Dios. Entonces, mi conciencia es con el Señor. Es la gracia de un Dios a quien yo estoy respondiendo. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que animado por el Espíritu Santo, trabaje siempre con generosidad y amor hacia los marginados, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que sufren persecuciones, para que estén fortalecidos en el Señor y encuentren apoyo en la comunidad, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que tomemos en serio el compromiso asumido en el bautismo y en la confirmación, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros hermanos difuntos, para que reciban la gracia del perdón y alcancen la salvación, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte Ortellado, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, todas estas peticiones
que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Mira, Señor, con bondad nuestro servicio litúrgico, para que nuestra ofrenda te sea agradable y nos haga crecer en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia, por Cristo nuestro Señor. Por Él, los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:
Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucho entusiasmo decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. De amor, milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Oración final. Te pedimos, Padre, que la acción medicinal de este sacramento nos libre de nuestras maldades y nos guíe por el camino recto. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos amigos, nos dirigimos a nuestra Madre, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén. Hace unos días me han preguntado quién es María y por qué aún hay tantos que a ella acuden y en ella esperan con fervor. Otros me dicen que ya se ha ido, solo imagen con pies de barro, y que perdemos el tiempo hablando de su amor. Me di cuenta que mucha gente, que como aquellos profundamente la necesitan y no lo quieren admitir, y no la ven aunque estén de frente, no la descubren intensamente y van pasando ante la vida indiferentes. María es el hogar, la fuerza